Bueno, muy buenos días, don Carlos. Muchísimas Guillermo, gracias por la entrevista y dedicarnos unos minutos de su tiempo, de tu tiempo. encantado, encantado. Bueno, pues tenemos con nosotros a don Carlos Leáñez, abogado, articulista del Mundo, creo, divulgador, conferenciante y una de las voces, yo creo, más importantes de la hispanidad, Muchas del gracias. movimiento hispanista o de la rebelión La hispanista que le he rebelión oído hispanista. Sí, decir, señor. ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, insisto, y quería empezarla con una reflexión, si me permites, y es que en España yo creo que desde los años 80 estamos imbuidos por la cultura anglosajona, ¿no? Paseando por Madrid uno se da cuenta. En cualquier calle vemos rótulos de tiendas en los cuales pues, están rubricados en otros idiomas, sobre todo, lógicamente, en el inglés. Entonces, mi primera reflexión y pregunta es cuándo vamos a empezar a estar orgullosos de nuestra lengua, a rotular en nuestra lengua, a escribir en nuestra lengua, sin esos Bueno, complejos, ¿no?, que tenemos. sí, sí. Vamos a ver, nosotros como comunidad, como bloque histórico-cultural de 500 millones de personas y de más de 21 entidades políticas, no estamos pesando lo suficiente en la marcha del mundo. Y no lo estamos haciendo porque tenemos un grave problema de autoestima colectiva. Nuestra autoestima colectiva ha sido erosionada sistemáticamente desde el siglo XVI. Momento XVI, XVII, en donde España era indudablemente la gran potencia mundial, y digo, subrayo mundial, no europea, porque realmente ya la noción del mundo existía. Gracias a España, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, como hemos sido erosionados, como hemos sido minados a nivel de psicología colectiva, padecemos una serie de complejos. Nos han hecho creer que somos ineptos para la tecnología, para la ciencia, para el comercio. Podemos escribir una, dos o tres cosas de cierta relevancia. Pretenden confinarnos a, al mundo de las letras, de la pintura, donde todavía se tolera que sí tienen alguna relevancia, pero pretenden ponernos, se decreta que somos ineptos para esos mundos, ¿no? Del comercio, del entretenimiento colectivo, etc. Y el problema es cuando tú te crees las visiones que el enemigo siembra en ti. Nosotros nos hemos creído los cuentos que nos han echado. Entonces, básicamente, en América, con respecto a la cultura hispánica, que es la base esencial de Hispanoamérica, vivimos en el resentimiento. Y en España se vive en la vergüenza. Es decir, como supuestamente, según esta versión de las cosas, la obra de España en América fue algo vergonzante, algo indigno, entonces, y cuando en realidad fue la máxima obra de España, a mi manera de ver, y una de las cimas con C de la humanidad, bueno, como nosotros no tenemos eso registrado como cima con C de la humanidad, pues sino algo oprobioso, entonces eso se va arrastrando y nos lleva al sinsentido que tú acabas de plantear. Es decir, nos parece, por una serie de complejos, que las cosas suenan mejor en inglés, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, como en España dicen parking o parking. O Spiderman. Nosotros decimos estacionamiento, ¿no? Cierto. A mí me impresiona cómo en España dicen online y nosotros decimos en línea. Ojo, también puedo sacar ejemplos inversos, en donde en América se usan anglicismos y en España se usa una palabra propia del idioma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quien denomina, domina. Es una frase que yo escribí hace cierto tiempo y que ha corrido con cierto éxito. Si nosotros comenzamos a hacer de nuestra lengua una colcha de retazos, en donde
bueno, en base a un tejido sintáctico y léxico básicamente hispánico, comienzan a proliferar anglicismos inútiles, subrayo lo de inútiles, porque a veces el anglicismo es útil. Por ejemplo, yo para decir whisky, que también se puede decir whisky, por cierto, Sí. que me gusta más, ¿Y a mí? yo no voy a decir bebida escocesa de cebada, no voy a usar una paráfrasis, ni voy a inventar una palabra. Hay una cosa específica que viene de un país específico. Ahora, ¿por qué no decir en línea? Sí, se puede decir. ¿Por qué decir online si se puede decir en línea? Por ejemplo, ¿por qué? Este es un ejemplo que va como anillo al dedo a lo que tú vienes planteando. ¿Por qué todas las instituciones, menos la Real Academia Española, te preguntan si deseas suscribirte a su newsletter? No deseo suscribirme a tu newsletter. No deseo. Yo, si acaso, desearía suscribirme a tu boletín, que es una palabra que existe desde hace siglos, y tú estás usando newsletter, o bien porque estás obnubilado, o bien porque eres un acomplejado. La palabra boletín, que es una palabra absolutamente perfecta, pues mira, nosotros tenemos que comenzar a jugar con nuestra lengua y a ser creativos, como son los anglosajones, por cierto. Te pongo un ejemplo. En Colombia, yo siento que hay un verdadero amor a la lengua, espontáneo, en términos generales, por supuesto. Y en Venezuela hay una dejadez, una indolencia con respecto al trato del idioma bastante generalizado. Y te lo voy a ilustrar con el ejemplo siguiente. Tú vas al mostrador de una línea aérea en el aeropuerto en Caracas, y cuando te entregan la tarjeta de embarque, la que se llama aquí tarjeta de embarque, dice, señor, aquí está su boarding pass. Boarding pass. Boarding pass se vuelve boarding pass, en vez de decir tarjeta de embarque. Y aquí viene el clímax, estoy en la misma situación, pero en Bogotá. Y voy al mostrador de la línea aérea, y cuando termina el trámite, la muchacha me dice, señor, aquí tiene su pasabordo. Clímax, éxtasis, porque esa palabra es útil, es mejor que tarjeta de embarque. Es una sola palabra, pasabordo. Y cualquier hispanohablante en situación, tú, yo, un guatemalteco, lo vamos a entender. Y nosotros, yo siempre digo, nosotros debemos neologizar de manera constante. Interesante. Para estar al día. Una lengua requiere ser adecuada para su época. Y estar viva, ¿no? Estar viva. Y nosotros, desde el español, desde las formas de generación de palabras, nosotros debemos y podemos neologizar constantemente. Fíjate tú, te voy a poner otro ejemplo cómico. Tú sabes que en inglés, los techos de los coches que se retraen hasta la mitad se llaman en inglés sunroof, ¿no? Entonces, bueno, la traducción de eso, no sé cómo es aquí, cómo lo llaman, ese mecanismo. Bueno, sí, el techo del coche, bueno, debe haber una palabra concreta. Descapotable, cuando la capota del coche. Claro, pero no es completamente retraíble, es el que se pone hasta la mitad y cae el sol, digamos, encima del conductor y el copiloto, ¿no? Eso en Venezuela, ¿sabes cómo se llama? Quemacoco. Abre el quemacoco. Cualquier hispanohablante puesto en situación entiende que quemacoco es el sunroof. Tú podrías decir, bueno, se puede decir techo solar, bueno, eso es una traducción literal, no está con el genio del idioma. En cambio, quemacoco es gracioso, es ocurrente y en situación cualquier hispanohablante. Y se te queda, sí. Y se te queda, sobre todo si no tienes pelo. sobre todo. Entonces, lo que te quiero decir es una lengua está viva en la medida que sus hablantes no tienen complejo para jugar con ella y van construyendo sobre la marcha todas las palabras que un mundo en donde la tecnología es tan fuerte, bueno, requiere. Fíjate tú que con todo el tema de la inteligencia artificial, que es un tema en el que yo
me he metido mucho y que es crucial para el futuro de la lengua, hay un rezago terminológico, se está comenzando a usar muchas palabras en inglés. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir al día porque ¿cómo surgen las nuevas palabras en esas áreas? Hay una cosa que se llama generación terminológica primaria. Yo invento, yo denomino. Ahora, si tú no inventas, sino que tomas el invento, o bien cortas y pegas, o bien inventas. Entonces, bueno, a nosotros los hispanohablantes, como por el momento no estamos inventando demasiadas cosas en esa área, pues necesitamos neologizar desde el genio de nuestra lengua. Porque mira, Andrés Bello, el gran humanista nacido en Venezuela y muerto en Chile como rector de la Universidad de Chile y el redactor de la gramática de la lengua española para americanos, decía que la lengua española es nuestro vínculo de fraternidad y comunicación. Fíjate tú los dos términos que estamos hablando. Fraternidad, o sea, comunidad de destino, y comunicación. Quien tiene un vínculo de fraternidad y comunicación a través de una lengua, tiene un destino común. Nosotros los hispanohablantes somos 500 millones de personas que lo hablamos como lengua materna. En la medida en que nosotros ese campo semántico lo cultivemos, lo hagamos avanzar, lo mantengamos sano, vibrante, pues difícilmente nuestra cultura languidecerá. Pero yo siempre he dicho esto y lo recalco. Para mí, la lengua es el territorio de los hispanos. Es decir, nosotros creemos que el territorio es el territorio físico. También, o sea, no pretendo menospreciar eso. Pero las lenguas no son códigos intercambiables y neutros. Las lenguas en sí mismas tienen un ADN de una cultura dada y ese ADN es una interpretación del mundo a través de los símbolos de la lengua. La lengua es como una especie de red que tú lanzas para pescar significación. Ahora, el entramado de cada lengua, de cada una de esas redes, es distinta. Y por lo tanto, la pesca es diferente según la lengua que tú hables, ¿no? Las lenguas no nos determinan de manera absoluta, pero sí inclinan nuestra percepción. Entonces nosotros, como hispanos, tenemos que entender que nuestra casa es ante todo la lengua española. Mira, a mí me maravilla, me asombra y no deja, ese asombro no cesa el que yo me monte en un avión en Madrid y 14 horas después esté en Santiago de Chile, haya recorrido más de 10.000 kilómetros. Estoy hablando el mismo idioma. Yo cada vez que venía, cuando vivía en Caracas y venía a Madrid, el llegar a Europa y poder seguir hablando el mismo idioma, era algo que parecía asombroso. Porque mira, la gente no se da cuenta de lo maravillosa que es una gran escala. Fíjate lo que te digo, porque lo que está de moda es la plaza, el campanario, la cosa chiquita. Small is beautiful, se dice en inglés, ¿no? Lo pequeño es lo bello. Eso es un mensaje político, ¿no? Nos quieren atomizados, nos quieren pequeños, nos quieren cultivando el terruño, nos quieren viviendo alrededor de la plaza. Pero un momento, ¿y la gran escala? La fascinación por la gran escala, las ventajas enormes que trae una gran escala, en el sentido de que hay unos intercambios, cuando se posee un solo código lingüístico, en el marco de una gran escala, hay una riqueza de intercambio y una diversidad cultural efectiva que no la hay en la pequeña escala. Se habla mucho de que la pequeña escala, diversidad cultural. Momento, es que en la gran escala, vamos a suponer, tú tienes una comunidad de personas dedicadas a la anestesia y esas personas hablan macedonio. ¿Cuántas personas se van a reunir en el Congreso de Anestesistas? Dicen aquí, ¿no? En Venezuela decimos anestesiólogos. Bueno,
Las dos son válidas, por cierto. Ujú. En el Congreso de Anestesistas de los Macedonios. ¿Cuántas se van a reunir en el Congreso de Anestesistas de los hispanos? Entonces, es decir, el intercambio que puede haber entre los centenares que vendrán será mucho más rico, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero alertar contra la fascinación por la pequeña escala. La pequeña escala tiene su dimensión afectiva, identitaria, bien, siempre que no torpedee la gran escala, que es la única que nos da la talla para ser viables en un mundo en donde indudablemente, si no navegas en una embarcación de calado, vas a naufragar porque la navegación es oceánica y el mar está muy picado. Un poquito larga la respuesta. No, pero muy interesante y me ha respondido otras que yo tenía pendientes y preparadas. Pero no, muy interesante además, a colación de lo que me has comentado, nosotros asistimos a las anteriores jornadas de Hispanoamérica aquí en la Fundación y claro, como españoles, aparte de que se nos cayó, como se dice vulgarmente, la ficha y ser conscientes de pues, lo que acabas de comentar, ¿no? De la grandeza, de la hispanidad, vimos que, bueno, que efectivamente desde quizá la publicación del libro de Elvira Roca Barea, las películas de López Linares, bueno, de las publicaciones tuyas, del profesor Zunzunegui, Marcelo Gullo, bueno, hay un auge, ¿no? Hay un auge hispanista. Entonces, bueno, uno cuando acude a estas conferencias, entrevista a personas como tú o como ellos, pues bueno, sale con mucha ilusión, ¿no? Sale con mucha ilusión y con ganas de participar en esa especie de cruzada hispanista, ¿no? Mi pregunta es, Carlos, ¿nos podemos ilusionar? ¿Puede ser la hispanidad una alternativa a este mundo global cada vez más loco y decadente? Bueno, excelente pregunta y la respuesta es un rotundo sí en letras mayúsculas y en tipo 24 en una hoja que normalmente se escribe con 12, ¿no? Indudablemente, indudablemente que sí, porque vamos a ver varias cosas. La rebelión hispanista, lo que yo he llamado rebelión hispanista, que tú comenzaste ya a apuntar algunos factores, está absolutamente en curso. Todavía, como es un movimiento de fondo y se viene de un periodo muy largo en donde decide la mera palabra hispanidad ya, facho. Es decir, como el combate es reciente, la gente todavía no se da cuenta de que los logros han sido asombrosos. Es decir, sencillamente ya el monopolio de la interpretación del pasado ha sucumbido. Hay una interpretación alternativa en donde sucede que no somos los malos de la película, sino más bien los buenos, ¿no? Entonces, vamos a ver, el libro de María Elvira es para mí el parteaguas. Ojo, claro que Elvira se monta sobre los hombros de otras personas, no es que Elvira es una generación espontánea, pero el libro de María Elvira, la gente lo leyó con asombro, porque de repente la gente tenía interiorizada la cosa negro legendaria y María Elvira en un libro que si yo hubiese sido editor hubiese hecho un tiraje de 1000 ejemplares, sucede que ya va por más de 150.000 ejemplares, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que un libro que es tan académico haya tenido un alcance tan increíble? Porque justamente Elvira desmonta con rigor. Es decir, Elvira demuestra que la leyenda negra es eso, una leyenda. Entonces, claro, el hispano desprevenido que venía creyendo lo que dice el aire hegemónico, se queda asombrado y dice, uy, qué maravilla, como que no somos tan abyectos, ¿no? Eso fue un hito porque a raíz del libro de María Elvira fue posible que mucha gente saliera debajo de las piedras.
Es decir, mucha gente que estaba más o menos pensando estas cosas, pero que no se atrevía, ¿no? Entonces mucha gente comenzó a salir debajo de las piedras y, bueno, comienza de lleno la rebelión hispanista, con este parteaguas. Esta es para mí la primera ola de la rebelión hispanista, en la que se inicia con María Elvira, y su signo es la demostración. Voy a demostrar, y voy a ser rigurosa, en el caso, pues, estoy hablando de María Elvira, en la demostración. Ok, perfecto. La segunda ola es una que ya no pretende demostrar, se monta sobre el hecho, se da por sentado que ya la cosa está más o menos demostrada. Se ha demostrado. Entonces, esta segunda ola lo que pretende es mostrar. La primera persigue demostrar, la segunda lo que pretende es mostrar. Ojo, la segunda ola tiene que ser segunda, porque si tú muestras sin haber demostrado, la gente dice, no, eso es propaganda. No sé si de alguna manera, discúlpame, es lo que López Linares ha hecho con sus películas, ¿verdad? Es que él es el emblema de la segunda ola. Es que me lo has quitado de la boca. Así como el emblema de la primera ola es María Elvira, el emblema de la segunda ola es José Luis. José Luis tanto con España, en la primera globalización, e Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Allí se muestra, y la gente puede creer la cosa porque ya el terreno ha sido desbrozado, ¿no? Ahora, hay una tercera ola. La tercera ola es la de comenzar a usar el ciberespacio, que es un espacio común, mundial, comenzar a usar el ciberespacio y generar a través del ciberespacio asociaciones sobre la base del hispanismo. El hispanismo entendido como combate, no como disciplina académica. Allí, por ejemplo, me parece que si buscamos un emblema para cada ola, el emblema sería la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Los héroes de Cavite tienen cobertura mundial, tienen gente por todas partes del mundo, efectivamente. Hay una persona que se llama su presidente, Ángel Benzal, que es una persona pero que está tejiendo puentes y se la pasa todo el día buscando direcciones, contactando personas, etc. Y bueno, el otro día que yo hice una presentación, había muchísima gente en la red y de repente yo oigo a alguien que toma la palabra y lo hace con un acento que yo no termino muy bien de discernir, que yo soy, me gusta mucho, tú eres de tal parte, tú eres de tal parte. Era un filipino, casi que lloro, ¿no? Realmente la Asociación Cultural Héroes de Cavite ha conseguido una cobertura mundial. Se halla, por ejemplo, en Venezuela. Yo soy miembro de la junta directiva de la corresponsal en Venezuela. Estamos haciendo un trabajo de difusión de muchas cosas, por ejemplo, las películas de José Luis, etc. Entonces, este hecho federador en el ciberespacio panhispánico es muy importante, muy, muy importante. Y para mí el emblema va siendo Héroes de Cavite. Ahora, hay una cuarta ola, que es la última, no te preocupes. No. La cuarta ola es una que federe a federaciones. Es decir, porque hay muchísimas, tú te metes en el ciberespacio ahora y, bueno, y hay una cantidad de personas desde posiciones muy, muy diversas también con respecto a la hispanidad que están tratando de incidir en este combate. Entonces, hay una persona y un ente, o más bien un instrumento, que se ha llamado el Protocolo de Santa Pola, que lo ha redactado Alberto Abascal. Alberto ha pasado a la etapa siguiente, que es federar a federaciones. Es decir, gente como Héroes de Cavite hay muchas. Entonces, bueno, vamos a federarlo y vamos a actuar sobre unos acuerdos de mínimos, porque los hispanistas son muy distintos. Claro. De izquierda, de derecha, veganos, carnívoros, hay de todo, ¿no? Pero tenemos que buscar en el combate hispanista, aparcar el tema cainita entre nosotros y darnos cuenta que tenemos un objetivo mayor y hasta que la plaza
de la hispanidad no haya sido retomada, no vale pelear entre nosotros. Es mi criterio. No, totalmente de acuerdo. Es mi criterio. Entonces, vamos a ver. Tenemos la rebelión hispanista por otro lado. Por un lado, es para responder a tu pregunta. Tenemos la rebelión hispanista por un lado que está en curso. Y por otro lado tenemos la irrupción del ciberespacio. Es decir, nosotros los hispanohablantes, a raíz de las muy mal llamadas independencias hispanoamericanas, que conviene llamar más bien secesiones, o la secesión hispanoamericana, vivíamos en países muy separados, muy incomunicados y, entre sí, y muy comunicados con las metrópolis inglesa, estadounidense, etc. Estábamos en una incomunicación interna que a mí me asombra, porque a pesar de eso seguimos hablando el mismo idioma, a pesar de que estábamos relativamente incomunicados. Entonces, cuando vivimos incomunicados, cuando no estamos en sinergia, no aprovechamos la escala. No aprovechamos la escala. Estamos cada quien en su país y no hay un provecho de la escala. Vamos a tomar como ejemplo de lo que voy a decir a los Estados Unidos de América, como ejemplo de poder. Fíjate tú, ¿qué claves de poder podemos discernir si analizamos el caso de los Estados Unidos? Es un gran territorio con unas grandes masas poblacionales que hablan un solo idioma. No 20, no 50, porque entonces no resulta. Entonces, cuando tú tienes esas tres cuestiones operando, gran escala, lengua y territorio, es como si hubieses echado hacia atrás la llamada maldición de Babel, que voy a recordar rápidamente, ¿no? ¿En qué consistía la maldición de Babel? Como seguramente todo el mundo sabrá, pero bueno, vale la pena refrescar. Básicamente, el Dios del Antiguo Testamento, que no ponía la mejilla, era un Dios muy distinto al del Nuevo Testamento, que es un Dios guerrero, es un Dios celoso, ¿no? Se da cuenta de que la humanidad, gran escala, está congregada en un solo punto, convergencia territorial, y están hablando un solo idioma. Y entonces Dios dice, uy, me va a dar un golpe de Estado. Cualquier cosa que se propongan, la lograrán, porque se están entendiendo entre sí, están comunicados en un espacio común, hablan todos la misma lengua. ¿Cómo voy yo, gran estratega, a resolver este problema? Diversidad lingüística. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces se genera una inmensa, se confunden las lenguas y entonces evidentemente la Torre de Babel, la erección de la Torre de Babel, pues no continúa, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos conciencia de este hecho, de que cuando hay convergencia territorial, lingüística y gran escala, se genera un enorme poder, nosotros tenemos que entender como hispanos que gracias al ciberespacio ha surgido un elemento que hace que podamos sortear, puentear el tema de nuestra división geográfica y política. Mientras tú y yo estamos hablando, se están dando en el ciberespacio más intercambios interhispánicos, y por interhispánicos entiendo entre personas que hablan español pero que no son del mismo país. Estoy acotando el significado a esto. Extraordinario. Y eso antes no ocurría. Claro que había intercambios en español, pero los españoles con los españoles, los mexicanos con los mexicanos, los venezolanos con los venezolanos, etc. Ahora no. Es decir, ahora es cada vez más frecuente el hecho de que en cualquier foro, en cualquier comunicación, está ocurriendo una serie de intercambios asombrosos entre personas de 5, 6, 7, 8 países hispanos, ¿no? Este aprovechamiento de la escala en el ciberespacio, impulsado políticamente, va
es ya un factor de cohesión. A mi manera de ver, lo que está ocurriendo es lo siguiente. La lengua, al allanar, la lengua y la cultura, al allanar el tema de la comunicación, va a permitir, más bien a demandar la generación de un tejido institucional que facilite cada vez más esos intercambios. Y por allí van los tiros de una cohesión espontánea que yo pienso que está en curso. Porque es que los hispanos a veces somos muy dados a la grandilocuencia y a las ideas a veces delirantes, ¿no? Entonces se generan toda una serie de iniciativas de unidad que están condenadas al fracaso, porque suelen ser bastante delirantes por un lado, y por otro lado, en el caso hispanoamericano, casi siempre son antihispánicas, y al ser antihispánicas están abortadas desde el inicio. Cualquier iniciativa que pretende unirnos, entre comillas, obviando o minusvalorando o despreciando, como ocurre en el caso claramente de México y de Venezuela, la herencia hispana, está condenada al fracaso. Porque es que España es nuestro lugar común. El territorio de la Mancha es nuestro lugar común. Lo que nos une es que somos una cultura de base católica y de lengua española. Lo que une a un colombiano, a un mexicano, a un chileno y a un español es la cultura de base católica y la lengua española. Es decir, los mapuches, los incas, los mexicas, los apaches, los caribes, no tenían nada que ver los unos con los otros. Ciertamente que Hispanoamérica es indohispana, pero la raíz indo es local. Es decir, la unidad no puede venir por ahí porque eran pueblos radicalmente distintos. Y o se ignoraban o peleaban entre ellos. Es decir, lo que nos une es lo hispano. Por eso es que justamente muchas de estas iniciativas de unión pretenden ser indigenistas. Son quiméricas. Son quiméricas. Un mapuche no tiene nada que ver con un caribe ni con un mexica. Entonces, básicamente, el movimiento de recuperación de la autoestima está en curso. Y por lo tanto, el aprovechamiento de el ciberespacio a los fines de aprovechar la gran escala y el compartir un espacio lingüístico-cultural está en curso. Se está generando. Lo que pasa es que todavía esto no es muy mensurable, la gente no lo ve, pero perdona, tú no te das cuenta que tú que estás metido en cualquier tipo de negocio, cualquier actividad del orbe, no te das cuenta. Tú, de cada 10 personas en España, tú le preguntas a 10 personas y no cabe duda que por lo menos una de esas 10 ya está en intercambio con otros hispanos que no son españoles. Y ojo, quiero llamar la atención aquí sobre la ciudad de Madrid. Madrid es una ciudad que no está en competencia, a mi manera de ver, con Londres o con París o con Nueva York. Madrid está en competencia con Ciudad de México y con Miami. Es decir, ¿cuál va a ser la ciudad que congregue y que impulse la hispanidad? Es decir, a mí me parece que es un error pensar que Madrid va a ser una ciudad cosmopolita. No, no, no. Madrid va a ser, y está siendo de manera efectiva, una ciudad panhispánica. Y es a partir de esa especificidad que puede devengar poder en la medida en que Madrid se vuelva, a raíz de la realidad absolutamente tangible de que en Madrid estamos convergiendo todos los hispanos del mundo, porque uno sale a la calle y oye todos los acentos, y además hay toda una institucionalidad que hace su trabajo más o menos bien, que tiene relación con el idioma, pues aquí en Madrid yo pienso que, y dado que, por cierto, el tema negro legendario
en el país que debería ser el líder de la hispanidad, que a mi manera de ver es México, pero que está demasiado poseído por fantasmas negros legendarios, pues a Madrid le toca sacar una ventaja consciente de lo que ya está ocurriendo. Aquí estamos venezolanos, ecuatorianos, colombianos, todo tipo de hispanos, y están todos los españoles de España, también están aquí, todas las regiones de España. Entonces esa condición panhispánica orgánica debería generar así como una doctrina panhispánica, una proyección panhispánica más consciente para que España, al menos en un primer tiempo, sea la locomotora de la hispanidad. La unidad alemana, perdona que estoy hablando así, pero bueno, tú después recortas. Eso es un placer, es un placer. Es que más o menos estás respondiendo a todo lo que te iba a preguntar. De hecho, permíteme simplemente una pregunta que hemos estado hablando para no robarte mucho tiempo. No, tranquilo, estoy a tu disposición. Y quería matizar porque me ha parecido muy interesante en las conferencias que has hecho. Y es lo que hemos hablado antes fuera de cámara, de que antes había una obsesión por aprender otros idiomas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, bueno, pues gracias, entre comillas, a la tecnología, ya no va a ser tan necesario. Nos enfrentamos a un nuevo paradigma en el que estudiando a lo mejor o adentrándonos más en las humanidades, quiero decir, historia, filosofía, podamos percatarnos de esos matices y sutilezas de nuestra propia lengua. Buenísima pregunta. Vamos a suponer, si tú me preguntaras a mí, ¿qué eres tú? Yo soy un consultor en lenguas, ante todo. Suponte que tú tienes un hijo que tiene 9 años o menos y estás preocupado por el tema de qué idiomas debe hablar, ¿no? En plural, ¿no? Y yo te diría, Guillermo, tranquilo. Guillermo, preocúpate porque tu hijo sea un hablante absolutamente competente, sutil, incisivo en su lengua materna, que tienes la suerte de que sea la lengua española. Porque al ser la lengua española una de las lenguas más trajinadas por las nuevas tecnologías, porque es un mercado inmenso, todo lo que está surgiendo en inteligencia artificial que está desembocando en traducción e interpretación automática, va a ser absolutamente inútil el aprender idiomas extranjeros. A menos que a ti te guste, a menos que tú tengas esa inclinación, a menos que tú admires una cultura X y quieras entrar en contacto directo con eso. Ahora, si tú lo que quieres es preguntar dónde está el baño en Tokio, o establecer un contacto de 20 minutos con un chino, no vas a tener que aprender mandarín. No vas a tener que aprender mandarín. La traducción y la interpretación automática están llegando a unos grados de madurez que para mí eran impensables. O sea, yo le estoy siguiendo el tema, el rastro a la traducción automática con mucho interés desde 1994. Tú te puedes imaginar lo que era la traducción automática en 1994. Daba risa, era una cosa de cretinos, ¿no? Era una cosa de cretinos. Actualmente, no. Es decir, pongo una anécdota que doy mucho en conferencias. Mi hija se casó hace un año en Santiago de Chile. Venían invitados de varias partes del mundo. Entonces a estos invitados, por cortesía, se les hizo una traducción al inglés de los textos que iban a ser leídos en la boda. Y más o menos la mitad de los invitados no sabía español. Entonces hay un texto que yo hago sobre mi hija, sobre mi amor por mi hija, un texto, digamos, con resonancias afectivas, ¿no? Y no era un texto, un prospecto de un remedio o un artículo científico, que son fáciles de traducir. Claro. Porque está impregnado de registros
que requieren un conocimiento del mundo. Una interpretación. Una interpretación, exactamente. Hay que conocer un poco el mundo para poder hacer una buena interpretación. Y le digo, se lo doy a mi hija, que me dice, bueno, lo voy a traducir. Y le digo, bueno, ¿y quién lo va a traducir? ¿Quién? ¿No? Una cosa que se llama DeepL. Yo había oído hablar de DeepL, pero no lo había probado mucho. Y le digo, mira, perfecto, pero me lo devuelves para ver si quiero hacer algún retoque. Bueno, el mismo día me devuelve el texto, no hice ningún retoque. Perfecto. Es decir, ¿qué denota esto? Repito, las personas que hablan inglés como lengua utilitaria vehicular, que son más o menos, según la propaganda o estadísticas, esto es muy vago, de contornos muy difusos, pero hay gente que dice que hay 1.000 millones de personas que más o menos hablan inglés. El nivel medio de esas personas es de medio hacia abajo. O sea, la mayoría de esas personas no hablan inglés bien. Esas personas, todas, van a estar mucho mejor servidos con los auriculares y la interpretación automática. Claro, los exquisitos que estudien los poemas de T.S. Eliot, que quieren meterse en los intersticios del inglés, bueno, eso es otra cosa, y eso siempre tendrá su ámbito, me parece a mí. Pero el usuario normal de las lenguas, que requiere una lengua de comunicación, ese problema para un hispanohablante ya no se va a plantear. Sencillamente. ¿Cuál es el escenario futuro? Te digo, máximo 10 años. Máximo 10 años. Estoy exagerando poniéndolo muy lejos, ¿no? Pero ¿cuál es el futuro? El futuro es que si yo estoy dentro de una de las 10, 13 lenguas más importantes del mundo, y el español indudablemente está allí, dada la ingente cantidad de textos que se producen en español y dado que la inteligencia artificial es ante todo una convergencia de lengua, de procesamiento natural del lenguaje con la inteligencia artificial que genera la interpretación automática y la traducción automática, pues yo no voy a necesitar aprender un idioma extranjero. ¿Qué va a pasar con el sistema lingüístico mundial? El sistema lingüístico mundial se está desmoronando. ¿Cómo funcionaba el sistema lingüístico mundial? Que lo han descrito varios autores, un francés, un holandés. Básicamente, para que tengamos esta imagen clara, es como un sistema solar, en cuyo centro está el inglés. Hay en torno al Sol unos planetas. ¿Cuáles son esos planetas? El francés, el español, el alemán, etc. En torno a esos planetas están unos satélites, el catalán, el quechua, en torno al planeta español, etc. ¿no? Ahora, el centro del sistema es la lengua que permite la intercomunicación a nivel mundial. Y es la lengua que casi todo el mundo quiere hablar, ¿no? Al ser la traducción y la interpretación automática cada vez más masiva, cada vez más accesible y cada vez más perfeccionada, el rol del inglés como lengua vehicular está a punto, en menos de 10 años, el rol del inglés como lengua vehicular se acabó. O sea, ya técnicamente es posible acabarlo, ya. Lo que pasa es que hay una inercia de costumbres y de mercadeo y de capacidad instalada que no se quiere abandonar y de dominio simbólico que no se quiere abandonar. Entonces, ¿cuál es el buen hablante del futuro? Siempre que se encuentre dentro de estas 13 lenguas que van a estar muy óptimas. En el mundo hay 7.000 lenguas, así que las otras 7.000 van a tener una serie de problemas, ¿no? Pero quienes se encuentren, voy a hablar de los hispanohablantes porque somos hispanohablantes, quien esté en el español, si aprende otra lengua es porque quiere o porque esa lengua está más periférica y no está bien asistida por estas tecnologías. Por ejemplo, si yo tengo unos estudios, si mi tema son los Yanomami en las fuentes del Orinoco, pues tengo que aprender el Yanomami, obviamente. Pero si mi tema es que yo quiero hacer unos negocios en Shanghái, olvídate.
auriculares. Y punto. Auriculares y punto. Entonces, yo sé que esto resulta increíble y sobre todo hay muchas personas que son como, vamos a decir, quieren apostar a que las máquinas jamás van a lograr cosas que se considera una reserva irreductible del hombre, que es el dominio del idioma. Pues, de verdad, la traducción y la interpretación automática, los textos que ya se están produciendo, que ya está produciendo la inteligencia artificial, son asombrosos. Entonces, sencillamente mi consejo a este padre que está preocupado porque su hijo no habla inglés, yo le diría, mira, la lengua no es un conocimiento más. La lengua es la base del conocimiento. La lengua es el oxígeno de lo humano. La lengua es el mapa más cabal de tu cultura. En la medida en que tú tengas ese instrumento muy bien afilado, tú vas a tener una capacidad cognitiva extraordinaria. Más te vale cultivar a fondo una lengua bien equipada y para lo otro usar la tecnología que está plenamente apta, en vez de invertir centenares, miles de horas que requiere el aprender bien una lengua extranjera. Como el mandarín está de moda, valga la siguiente observación. Cuando un hispanohablante quiere aprender inglés, como el inglés, aunque es una lengua germánica, es indoeuropea, bueno, no está aprendiendo una lengua que está realmente en una esfera radicalmente distinta a la nuestra. Pero si tú quieres aprender, entonces eso requiere X número de horas. Si tú quieres aprender mandarín, eso requiere XXXX número de horas. Muchas más horas. 3 veces, 4 veces, 5 veces más. Eso lo tiene muy bien estudiado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que les ofrece a los diplomáticos cursos de lengua, ¿no? Y entonces le pone el grado de dificultad con respecto al inglés. Y el mandarín es dificilísimo, ¿no? El inglés no nos es tan difícil a los hispanohablantes, ¿no? Se encuentra en el vecindario. Pero, de todas maneras, ser competente en inglés, es decir, tener un dominio que vaya más allá de lo que ya proporcionan las tecnologías disponibles, requiere muchísimo estudio, muchísimo estudio. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Afilar el propio instrumento y a partir de ahí acometer. ¿Ah? Porque a veces tenemos personas que, ay, a mí me da risa, ¿cuántos idiomas hablas tú? 5. ¿Cuántos idiomas hablas tú? 10. Bueno, ¿será que sabes pedir café y preguntar dónde está el baño? Porque si tú hablas efectivamente 10 idiomas, tú lo único que has hecho es eso en la vida, ¿no? Entonces tenemos que ver qué queremos cuando estamos en contacto con un idioma. Y si lo que queremos es algo utilitario y de comunicación internacional, pues quiero decirte que estás en una de las lenguas que está equipada para acometer eso sin tener que aprender otras lenguas. Fenomenal. Pues a colación de que tenemos una lengua tan fantástica, y como te he escuchado decir también que el español ahora es una lengua americana y con su origen ibérico, y es verdad, o sea, es un dato objetivo, ¿verdad? Pero mi duda es, ¿quién marca entonces el curso correcto del español? ¿La RAE, las academias de la lengua? ¿Por dónde va a ir el español? Tenemos que aceptar, porque como hemos hablado antes, es una lengua viva, anglicismos en nuestra lengua. No, tenemos que ser muy ortodoxos. Buenísima pregunta. Mira, si el proceso es espontáneo, con poca interferencia, y la comunicación, la intercomunicación entre los diversos hispanos es intensa, la intercomprensión está absolutamente garantizada. No va a haber ningún problema de intercomprensión. Esto es lo más importante. Es decir, cuando hay necesidad de comunicación
y comunicación que se está desplegando por la realidad de las cosas, que son los intercambios interhispánicos, en que estábamos hablando antes. Entonces, va a ser muy difícil que el español entre en un proceso de divergencia lingüística. Yo pienso que por el hecho de los intercambios interhispánicos, tenemos asegurada la cohesión y la intercomprensión porque es una necesidad. ¿Mm? Ahora, no voy a ser ingenuo. Siempre, como hablábamos antes, hay un tema de seguridad cultural, digamos, detrás de este tema del idioma. Entonces, el tema de la inteligencia artificial y del hecho de que las grandes empresas que manejan la inteligencia artificial están trabajando esencialmente con las lenguas, y entre ellas la lengua española, podrían, si hubiese una voluntad política, propiciar patrones discursivos que fuesen reductores de nuestra capacidad cognitiva. Ahora bien, entonces hay que estar alerta con respecto a esto, porque la RAE, yo diría más que la RAE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que nos agrupa a todos, ha sido una institución o han sido instituciones muy respetadas, gracias a Dios, a mi manera de ver, y que han hecho un trabajo, a mi manera de ver, encomiable. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, el procesamiento masivo de datos, procesamiento masivo de textos, hace que se vaya procesando lo que hay. Y si lo que hay es malo y es muy difundido por escrito, eso puede propiciar cierto angostamiento cognitivo, cierto empobrecimiento lingüístico. Entonces, te digo lo uno y te digo lo otro. Pienso que la necesidad mantiene la lengua unida, cohesionada, pero las nuevas tecnologías, además hay otra cosa que ocurre con las nuevas tecnologías. Tú cuando dialogas con la inteligencia artificial, ella está programada por volverse amiga tuya. Entonces ella comienza a hablar como tú. Entonces es posible que próximamente la comunicación con toda la tecnología tú la puedas hacer desde tu burbuja lingüística, registro, ¿no? Desde tus registros, que a veces que suelen ser básicamente de la mayoría de las personas, suelen ser registros más bien restringidos a lo afectivo, al fútbol, a las opiniones, digamos, muy tajantes sobre temas políticos, etcétera, etcétera. Y todo el tema que tiene que ver con la sutileza, que tiene que ver con el ser incisivo, el ir más allá, esos registros podrían ser un poco más aislados. Es decir, en un mundo en donde la inteligencia artificial ha personalizado mucho el contacto del hombre con la tecnología y la tecnología se intensifica, se corre el riesgo de que cada quien viva en su burbuja lingüística y si ella es precaria, en el sentido de que soy un hablante rústico, digamos, pues me voy a quedar rústico y viviré una existencia rústica y si somos muchos los rústicos tendremos sociedades muy rústicas. Creo que la primera línea de defensa de la hispanidad es la defensa del idioma. Con un idioma bien cultivado, con personas capaces de entender el mundo, analizar, tener ideas, no dejarse llevar por la corriente, básicamente tenemos los anticuerpos necesarios para fortalecer esta inmensa comunidad que somos y que en el siglo XXI, a mi manera de ver y por todas las cosas que hemos tratado de acotar, tiene un futuro luminoso. Pues don Carlos, muchísimas gracias por el rato que nos has concedido. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, te deseo muchísima suerte en estas jornadas de Hispanoamérica. Muchas gracias. Las conozco, fueron maravillosas en la otra vez y seguramente sean también maravillosas en esta ocasión.
Pues mira, así lo espero. Y bueno, muchas gracias por la ocasión. Espero que no se te hayan quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, algunas, pero ha sido fantástico este rato, hemos aprendido muchísimo y seguramente que las personas que nos vean también aprenderán.